Nunca pensé que un simple archivo descargado desde un rincón olvidado de internet pudiera alterar tan profundamente mis recuerdos de infancia. Yo crecí viendo El Chavo animado, esa versión colorida que imitaba la vieja serie que mis padres adoraban. Por eso, cuando encontré un supuesto episodio perdido, sentí curiosidad. Al abrirlo, noté que no tenía introducción ni música. Solo un silencio espeso, casi húmedo, que parecía gotear desde los altavoces, como si alguien hubiera dejado el micrófono encendido durante un mal sueño. La pantalla se iluminó únicamente con La Vecindad, pero algo estaba mal desde el primer fotograma. Los colores, que normalmente eran saturados, lucían drenados, enfermizos, como si la vida hubiera sido exprimida del dibujo. Las sombras parecían demasiado largas, demasiado pegadas a los personajes, casi como si se aferraran a ellos. El episodio comenzaba con una descripción que recordaba mi memoria. Un día nublado, la ropa tendida en los cordeles, la fuente en el centro del patio. Pero todo tenía un movimiento extraño, irregular, como si los animadores hubieran estado exigiéndose más de la cuenta, dibujando bajo presión o miedo. Incluso en mi pantalla, podía percibir una tensión incómoda, un temblor casi imperceptible en los trazos. Yo, como espectador, observaba a don Ramón aparecer desde su puerta. Su figura estaba deteriorada de un modo inquietante. No era el estilo de caricatura común. Su piel estaba un poco más pálida, sus ojeras más profundas, su andar más torcido. Se veía consumido, pero no de un modo sobrenatural, sino de esa manera dolorosa y real en la que se ve a alguien aplastado por la miseria. Movía la cabeza con lentitud, como si escuchara algo imposible de ignorar. Luego apareció Kiko, y parecía aún más deformado. Sus mejillas, que en la serie siempre fueron exageradas, aquí parecían hinchadas de forma grotesca, como globos tensos a punto de estallar. Sus ojos eran pequeños y hundidos, sin brillo, como si llorar hubiera sido una costumbre tan frecuente que ya no podía producir lágrimas reales. Tropezaba, respiraba agitado, y cada paso dejaba un sonido tenue, húmedo, como si sus zapatos estuvieran empapados. El Chavo, cuando apareció, no estaba en su barril. Estaba sentado en el suelo, encorvado, mirando las manos, como si las estudiara para comprender algo que nunca comprendería. Su ropa, que debería estar sucia de forma cómica, lucía manchada de algo que no era barro ni polvo. Era una suciedad oscura, seca, acumulada, que sugería abandono absoluto. Su cabello se veía más enmarañado, como si hubiera pasado días sin dormir. Ese realismo espantoso no era necesario para un episodio infantil. Y entonces apareció ella. Doña Florinda. El diseño del personaje era el más inquietante de todos. Aunque seguía siendo reconocible, algo en su presencia estaba desmoronado. Sus ojos eran demasiado grandes, pero no redondos ni dulces. Estaban alargados, con una expresión rígida de cansancio profundo. No parecía enojada. Parecía vacía. Caminaba con una postura tensa, como si cargara algo invisible sobre los hombros, algo que no tenía forma pero sí peso. Lo peor era su boca. No estaba torcida ni exagerada como en la animación normal. Estaba apenas curvada hacia abajo, una curva tan sutil que dolía mirarla. Era la clase de gesto que uno ve en adultos agotados que han ocultado demasiado durante demasiado tiempo. El episodio avanzaba sin diálogos, lo cual hacía que cada movimiento, cada animación torpe y nerviosa, se volviera más angustiante. Todo estaba acompañado por un sonido ambiente que parecía grabado con un micrófono viejo dentro de una habitación vacía. Un zumbido tenue, casi imperceptible, que subía y bajaba, como si respirara. El profesor Girafales entró a La Vecindad. Su diseño estaba demasiado delgado, tanto que parecía una sombra con corbata. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido.
Se movía con un andar rígido, mecánico, sin la exagerada elegancia que tenía en la caricatura real. No traía flores. Solo las manos vacías, colgando. Cuando la cámara lo enfocó, la iluminación bajó y el ambiente se volvió más opresivo, como si el aire se volviera más pesado. Entonces la puerta del departamento de doña Florinda se entreabrió. Solo un poco. Suficiente para que ella saliera, pero no suficiente para ver lo que había dentro. Y ahí fue cuando la animación hizo algo que me puso la piel de gallina. Doña Florinda avanzó hacia el profesor Girafales, pero no como una caricatura. Avanzó con un movimiento casi humano, un cambio súbito de estilo que parecía una manipulación a medio terminar, como si alguien hubiera intentado rotoscopiar a una mujer real pero sin completar el proceso. La escena se volvió aún más incómoda cuando la cámara se mantuvo fija exclusivamente en sus manos. Manos temblorosas, agrietadas, con dedos largos y huesudos que se juntaban y separaban compulsivamente. En ese momento apareció doña Clotilde. Su diseño era el más realista de todos. Su rostro tenía una expresión de lástima, o quizá de horror silencioso. Se quedó quieta, observando la interacción entre doña Florinda y el profesor. La animación la mostraba respirando con dificultad, sus hombros subiendo y bajando de una forma demasiado natural para un dibujo. Luego apareció Patty, caminando junto a su tía Gloria. Ambas eran dibujadas con un estilo más suave, pero no por eso menos escalofriante. Sus rostros transmitían incomodidad, una inquietud casi palpable. Evitaban voltear hacia doña Florinda y el profesor, como si supieran que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, don Ramón se acercó, y la animación se detuvo en él durante un tiempo incómodamente largo. Su mirada no estaba dirigida al profesor, ni a doña Florinda. Estaba dirigida a la puerta entreabierta. A esa oscuridad estrecha, a ese espacio donde la cámara no nos dejaba ver. El señor Barriga y Ñoño llegaron después, pero incluso ellos parecían más tensos, más apagados. El ambiente no era apartamento para niños, ni para nadie. Fue entonces cuando ocurrió lo más perturbador. La cámara se acercó lentamente a la puerta entreabierta del departamento de doña Florinda. Dentro se veía una sombra moviéndose. No era monstruosa, no era sobrenatural. Era ordinaria. Humana. Y eso lo hacía peor. El episodio terminó abruptamente en un fundido a negro. Yo me quedé mirando la pantalla, esperando más, pero no hubo créditos ni música. Solo silencio. Y comprendí que la sombra que vi no era un error de animación. Era un secreto. Un secreto humano, cotidiano, cruel. No pude dormir la noche en que vi aquel episodio. Una parte de mí pensó que quizá era una edición hecha por fans, una especie de experimento perturbador, pero cuanto más recordaba cada cuadro, más difícil era aceptarlo como algo artificial. Había demasiados detalles emocionales, demasiado dolor cotidiano incrustado en la animación, como si alguien hubiese querido dejar grabado un testimonio, no entretener. Pasé varios días con la sensación incómoda de que algo faltaba. El episodio no podía simplemente acabar con la sombra detrás de la puerta. Revisé el archivo y descubrí que tenía un tamaño mucho mayor al esperado. Eso significaba que había más contenido escondido. Decidí abrirlo con un reproductor diferente, uno que permitiera saltar a posibles fragmentos ocultos. Y así encontré lo que parecía ser la segunda parte. Un segmento sin nombre, sin audio inicial, marcado por una pantalla negra de varios segundos. Cuando comenzó, la animación parecía aún más deteriorada. Los colores estaban casi completamente desaturados. Había una niebla grisácea sobre la vecindad, como si hubiese sido cubierta por el polvo de una demolición lejana. Y los personajes ya no estaban dispersos. Estaban reunidos en el patio, de espaldas a la cámara. La ausencia de diálogos volvía el ambiente insoportable.
Solo se escuchaba un leve ruido ambiente, como el viento colándose por rendijas estrechas, o como el suspiro de un edificio viejo que se resiste a caer. El profesor Girafales estaba de pie a un lado, mirando al suelo. Parecía derrotado. Don Ramón, a una distancia prudente, también observaba el piso, aunque de vez en cuando dirigía una mirada fugaz hacia la puerta del departamento 14. Doña Clotilde permanecía rígida, con las manos apretadas sobre el pecho, como si intentara protegerse de algo que no podía nombrar. El chavo estaba sentado en el escalón frente a su barril, pero se mecía ligeramente, adelante y atrás, como un niño que ha visto algo que no debió ver y no sabe cómo procesarlo. Kiko, hinchado, lloroso, respiraba con dificultad, aunque no escuchaba llanto. Solo veía la agitación de su cuerpo. Era una escena triste, pero no sobrenatural. Lo terrible provenía del silencio y de lo que todos parecían saber, menos yo. Entonces la cámara se movió hacia la puerta. Esta vez no estaba entreabierta. Estaba completamente abierta, mostrando parte del interior. No había nada extraño, nada monstruoso, solo el departamento de Doña Florinda. La mesa ordenada, una silla ligeramente movida, la cortina mal colocada. Lo inquietante no era lo que se veía, sino lo que se deducía. Alguien había estado allí, alguien que no debía. La perspectiva cambió y mostró a Doña Florinda acercándose lentamente a la puerta. Su postura ya no era altiva ni rígida. Era frágil. Por primera vez en toda la animación, se veía vulnerable. Caminaba como si cada paso le recordara una decisión que había tomado y de la cual ya no podía escapar. En la caricatura infantil siempre era firme, aunque exagerada en su enojo. Aquí, su humanidad era tan evidente que dolía verla. Llegó hasta el marco de la puerta, respiró hondo, el pecho subió de forma tan natural que me olvidé de que estaba viendo una animación, y miró hacia adentro. No se veía a la sombra. No se veía a nadie. Pero la reacción de ella lo decía todo. No había desesperación. No había histeria. Solo había culpa. Una culpa silenciosa, profunda, cotidiana. La clase de culpa que no necesita explicación sobrenatural para provocar escalofríos. Entonces ocurrió algo extraño, quizás lo más real de todo el episodio. Todos los personajes comenzaron a dispersarse sin mirar a Doña Florinda. Uno a uno regresaron a sus actividades. Como si la verdad que había quedado expuesta no fuera algo extraordinario, sino simplemente parte de la vida. Una parte triste. Una parte que se ignora porque no queda de otra. La cámara siguió al profesor Girafales mientras caminaba hacia la salida de la vecindad. Su figura, siempre tan alta y exageradamente elegante en la versión original, aquí parecía cercana, demasiado humana. No se veía furioso ni devastado. Se veía cansado. Como alguien que ha entendido que aquello a lo que se aferraba nunca le perteneció. Doña Clotilde observó desde lejos, con esa mezcla de compasión y resignación que solo puede tener alguien que conoce la soledad. Patty y su tía Gloria desaparecieron por la esquina del pasillo, sin intervenir. El chavo dejó de mecerse y se metió en el barril, no para esconderse de un monstruo, sino para evitar ver la tristeza de los adultos. Finalmente, don Ramón fue el último en moverse. Se acercó al barril, miró hacia la puerta de Doña Florinda y luego se frotó la frente con una expresión que jamás había visto en él. No era miedo, ni enojo, ni pobreza. Era un entendimiento doloroso. Un entendimiento que no quería tener, pero que la vida le dio sin pedir permiso. La cámara volvió a Doña Florinda. Ella permanecía frente a la puerta abierta, sin moverse. La sombra ya no estaba. Pero el espacio vacío dentro del departamento parecía gritar algo que la animación se negaba a mostrar. Y entonces, por primera vez en todo el episodio, hubo sonido claro. Un golpecito leve, casi imperceptible, como algo moviéndose dentro de un cajón.
No era un llanto, no era una voz, no era un monstruo. Era simplemente un recordatorio. Una presencia cotidiana. Una rutina. Algo que el episodio sugería sin mostrar. Alguien había estado en ese departamento con ella, alguien que no debía estar. El fundido a negro fue lento. Muy lento. Tanto que pude ver cómo los colores seguían desvaneciéndose hasta quedar en un gris absoluto. Cuando el episodio terminó, apareció un solo texto, blanco sobre negro. La vida siempre tuvo episodios que no se emitieron. Ese fue el final. No hubo explicaciones. No hubo giro sobrenatural. No hubo monstruos. Solo quedó la sensación perturbadora de haber visto la intimidad de personajes que jamás debieron ser más que caricaturas. Una intimidad rota, humana, dolorosa. Y comprendí que el verdadero horror no estaba en la sombra detrás de la puerta, sino en el hecho de que los personajes parecían entender ese secreto como algo normal. Como algo que sucede. Como algo que se calla. Como algo que no es de nadie. Pero afecta a todos. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.